Nacho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Nacho? ¿Qué pasó? ¿Qué tal, José Luis? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Oye, Nacho, estuviste en la reunión nacional de Coparmex donde hicieron nanita, ¿no?, al pacto que promovió el presidente de la República, este pacto improvisado, incompleto, insuficiente. Pues mira, presencialmente no estuvimos, pero estuvimos más o menos al pendiente de lo que se estuvo tratando ahí en lo del pacto, y de entrada te digo, bueno, no se firmó ese pacto porque realmente no va con los principios de Coparmex, y por el otro lado, lo que tiene que ver con la parte de gobierno, pues no se ve nada que esté poniendo gobierno para que los empresarios nos comprometamos a algo sin que el gobierno se comprometa, pues a transparencia, a lo que tiene que ser ver anticorrupción y ver en qué se está yendo ese gasto que nos están queriendo cargar, pues por un lado los ciudadanos con lo de la gasolina y los demás combustibles, y por el otro lado que el gobierno quiere comprometer pues a los empresarios a algo que primero tiene que comprometerse él. Claro, claro. Y esto, estamos, no sé, el número de empresas, el número de trabajadores que representan Coparmex, Nacho. Mira, estamos hablando alrededor de 4.8 millones de empleos formales a través de las 36,000 empresas que tiene Coparmex a nivel nacional. Pues es el motor que hace andar a México, mi querido Nacho. Pues sin duda, ¿verdad? El sector empresarial, y empresarial estamos hablando desde el pequeñísimo, el microempresario que es patrón a la vez que es trabajador, hasta, bueno, las grandes empresas donde se generan muchos empleos. Y en ese sentido, bueno, pues Coparmex siempre ha buscado que las cosas se hagan con equidad y en base a un marco legal, y sobre todo en base a justicia, lo que es transparencia, lo que tiene que ver con verdaderamente un bien común. Nacho, te saludo primero, buenas tardes. El hecho de que presente Coparmex un proyecto distinto, un pacto distinto al de la Presidencia de la República, y le hacen señalamientos muy puntuales, como la necesidad de desaparecer un montonal de programas que al final no sabe uno a qué demonios se dedicó ese dinero, ¿es un despertar grande del empresariado mexicano o cómo lo debemos de ver? Pero yo creo que es algo que desde hace muchos años Coparmex y bueno, los empresarios que representa la Confederación, el sindicato patronal, hemos estado exigiendo no nada más al gobierno federal, también a los gobiernos de los estados y a los gobiernos del municipio, dependiendo el área donde estemos hablando, si son centros empresariales o de los diferentes municipios, o bien como confederación, lo que tiene que ver con el gobierno federal. Y es algo donde pues ha habido mucho bla 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 y poca realidad en lo que tiene que ver con la transparencia, que era lo que te mencionaba, de en qué se están gastando los recursos que ingresan a través de los impuestos de todos los mexicanos, en qué programas. Y bueno, después de eso, en qué programas, si están siendo redituables, si están siendo transparentes con sus finanzas, porque puedes decir que hay muchos programas que están inyectándose los recursos, pero no están siendo transparentes, no están siendo eficientes los programas, y pues no hay resultados en ese sentido, volviendo a la parte de la transparencia, ¿verdad? En ese sentido también valdría la pena señalar que la Coparmex hace unos meses había estado señalándole a la Presidencia de la República la necesidad de que las protestas y las marchas y todo este tipo de cosas que afectan gravemente a las empresas y a las ciudades se retiraran de las calles. De repente llegó el día 1 de enero, nos pegan el gasolinazo y duramos una semana con carreteras tapadas, con vías del tren, todavía hoy, y este problema afecta a muchas empresas. ¿Cuál sería la propuesta de Coparmex en ese sentido, Nacho? Mira, yo creo que ahí estamos llegando a la parte de la legalidad. La Constitución marca que lo que tiene que ver con manifestaciones pacíficas está dentro de la Constitución. Pero ya cuando termina esta manifestación afectando a terceros, ya es algo que no debe de suceder. Como lo dijimos en tiempos pasados con el asunto allá que tenía que ver con Oaxaca y algunos estados del sur, cuando lo que era la gente se adueñó de las carreteras y tapó carreteras y generó un problema muy grave en aquella zona sur en lo que tenía que ver con en las mercancías que se quedaron inclusive sin abasto, esos estados del sur de la República. Siempre lo hemos dicho, la manifestación puede ser de la banqueta para arriba, pero ya cuando se están transgrediendo lo que tiene que ver con las vías de comunicación, las vías férreas inclusive, pues yo creo que ahí es donde empieza de una manifestación pacífica, de un señalamiento, a afectar a terceros
por lo que esto causa. Entonces, sin duda, Coparmex, estamos de acuerdo que haya manifestaciones pacíficas siempre y cuando no afecten a terceros, y pongo un ingrediente más, que no se vuelva un hecho de delincuencia, como estuvo pasando y sigue pasando en algunos lugares de la República, donde van a vandalizar negocios que no tienen nada que ver con la manifestación. Pasa de ser una manifestación pacífica con un fin de expresar una molestia social a un problema ya de vandalismo, y ahí sí no estamos de acuerdo. Vamos camino a una venezualización de México, Nacho. ¿Hay ese riesgo? O oaxaquizar, Chihuahua, pero todo México, que caigamos en lo que cayó Venezuela, en lo que ha caído otros países de Centroamérica, en donde las crisis, el malestar ciudadano, el hartazgo, llega o lleva al país a la desestabilidad total. Mira, sin duda es algo que no queremos y algo que no debemos de dejar que suceda por parte de todos los mexicanos. Al generar un problema de esa magnitud, entonces sí nos podríamos poner un problema mayor de lo que tiene que ver con la economía de México. Sin duda no apostamos a eso, insistimos, no debe de suceder. Yo creo que la expresión pacífica de los ciudadanos en un malestar es válida, pero no podemos permitir que eso suceda, ni los ciudadanos que podamos estar inconformes de alguna situación de las que genera el gobierno, pero no debemos de permitir eso, porque entonces sería el caos, y en donde sí empezaríamos a pasar por un problema grave de desabastos, de hambres, de generar mucho mayor pobreza y mayor vandalismo. Entonces, sin duda es algo que no queremos, por eso hacemos nuestros posicionamientos muy precisos de no firmar ciertos pactos, porque tampoco vamos a estar avalando cosas que no son correctas, como lo hizo el presidente nacional. Oye, Nacho, aquí en Chihuahua ya varios sectores empresariales como el clúster minero que encabeza Jaime Cruz, se dio que ya hubo empresas que cerraron, sobre todo acá en Dolores, en Dolores Madera, cerraron en virtud de que no hay movimiento. O sea, sigue tomada la carretera La Junta Cuauhtémoc, donde entonces hay ese movimiento hacia la sierra y la zona minera. Ya hubo empresarios como la Cámara de Industria y la Construcción que tienen 2 daños a las construcciones, a carreteras, pero sin embargo hemos visto un poco de interés por parte de las autoridades de actuar legalmente. Como que suena mucha simulación, a contubernio, algo está pasando aquí en Chihuahua que no cuadra bien esta actitud, ¿no, Nacho? Mira, sin duda la autoridad estatal en lo que tiene que ver con el mantener las vías de comunicación, vamos a decir las estatales y la Policía Federal, las que son federales, o como dicen con esa gran coordinación que deben de tener las policías federales, estatales y municipales, sí deben de mantener libre paso al tránsito de las personas y al tránsito de las mercancías, porque eso sí nos afecta, empieza a afectar zonas y empiezan a tener problemas mayores esas zonas. Entonces, sin duda, pues Coparmex hace un exhorto a las autoridades a que no se genere un problema mayor, pero sí busquen la forma pacífica de poder despejar estas vías de comunicación, pues para que no se paralicen estas pequeñas empresas o estas pequeñas comunidades, porque detrás de esas empresas hay comunidades que están en esas zonas que también están siendo afectadas. Ya por último, Nacho, al no firmar este pacto con el presidente Peña Nieto, ¿qué es lo que propuso Coparmex? ¿El camino al gasolinazo era el único camino? ¿Ese era el único, quitar los subsidios a las gasolinas? ¿O hay una propuesta alterna de Coparmex y a través del empresariado? Mira, la propuesta es muy clara, que desde un principio se manejó. Lo que tiene que ver con el IEPS famoso debe de ser recortado por lo menos al 50%. Ese es, digamos, el paso número 1 para que los combustibles vuelvan a un precio adecuado como lo teníamos, inclusive pudiera ser hasta mejorado el que teníamos en el mes de diciembre. Otra de las cosas que siempre hemos estado exigiendo como Coparmex es precisamente la rendición de cuentas de las autoridades, y en esa misma rendición de cuentas lo que tiene que ver el recorte presupuestal que debe de tener el gobierno federal en materia de gasto corriente. Ahí ni tú ni yo sabemos cuánto es el gasto corriente real y cuánto significa para unos trabajadores que ganan X número de salarios por encima de lo que tal vez están devengando, como otros trabajadores que tal vez
ganan menos, sino la parte nominal se tiene que revisar y transparentar. La parte de las inversiones, la parte de lo que tiene que ver con las adjudicaciones en obras y demás concursos que se hace, que no se tiene una claridad y sobre todo una reducción de los gastos. Por ahí se comentaba por parte de una de las personas que aquí los kilómetros de carretera cuestan a 70 millones de pesos. Entonces no es posible que se tengan esos gastos tan inflados, aunque digan que lo hacen con transparencia y con algunos concursos, pero están muy inflados los precios porque desgraciadamente, pues como sabemos, la corrupción es muy alta y termina recurso de todos los mexicanos en manos de unos cuantos que hacen negocio y en una manera ilícita, ¿verdad? Claro. Pues son muchos retos. Nacho, te agradezco mucho. Luego nos acompañas por aquí en el programa. Claro que sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, César. Que estés muy bien. Hasta luego. Del área de seguridad en Coparmex. Presidente nacional de la Comisión de Seguridad en Coparmex. Tiene buen puesto, se dirían entre los políticos, buen hueso. Con la diferencia de que ciertamente ahí en la Coparmex pues no les pagan, ¿verdad? Y todos los viajes los sacan de su bolsa y no hay no los viatican ni nada por el estilo. Entonces son empresarios que le meten ellos de su lana para tratar de conseguir cosas mejores, pero bueno, y mejores para todos. En este caso, te digo, si hay dentro del empresariado chihuahuense alguien que se ha convertido en una voz y en un activista real, pues es Nacho Manjarres. Claro. Y buen amigo, ¿no? Buen chavo, buen chavo. De muchos de nosotros. Buen chavo.